módulo del día de hoy, el curso del día de hoy, va a concluir con una interesante charla por parte del ingeniero Carlos Omar Cruz Gaistardo. Él tiene una larga trayectoria en cuestiones de la cartografía de suelos nacional. Fue fotointérprete y supervisor nacional de cartografía de suelos durante 26 años en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Ha sido consultor sobre deforestación para el United Nations Development Program, la UNDP, y consultor de la Unidad de Riesgos Climáticos del programa Euroclima en el Joint Research Center, en el JRC. Fue editor del Atlas de Suelos de América Latina y el Caribe y coautor en diversas publicaciones, entre ellas Soil of Mexico y la Base de Referencia Mundial de Suelos 2014. Ha realizado trabajo de campo en 40 países y ha contribuido con servicios informativos para la Organización Editorial Mexicana, la OEM. Actualmente reside en Florida, Estados Unidos, donde se desempeña como consultor de ciencias de información relacionados con el ordenamiento territorial, las rutas críticas del transporte y la prevención de riesgos hidrometeorológicos. Pues bueno, Carlos, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Tienes toda la palabra. Entonces, nada más, si quieres, puedes compartirnos tu pantalla y todo tuyo el podio. Comparto, ¿así está bien? Ahorita todavía no estamos viendo tu pantalla, pero en la parte inferior, donde dice compartir, le das clic y ya puedes seleccionar. Donde dice Share Screen. Sí. Ok. Listo. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes, a la Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo y a todos los colegas que estamos nuevamente reunidos a través de esta maravillosa tecnología. Bueno, el tema que voy a dar es, intenta cerrar la pinza entre lo que es los procesos, los factores, los criterios de clasificación. Y en este caso voy a abordar cómo podemos aprovechar las ventajas y los avances que se han tenido en materia de clasificación de suelos, en materia de comprender el suelo mejor en el espacio y en el tiempo, cómo aprovecharlo mejor para brindar una mejor información al usuario. De tal manera que el título que ustedes me aconsejaron, pues lo dejé, pero sí agregué un subtítulo que se llama Experiencias de Análisis y Comunicación, porque pienso compartir con ustedes algunas experiencias importantes que he tenido al respecto de este tema. Primero que nada, quiero decirles que la información en sí es un arma muy importante, una herramienta muy importante. De hecho, una de las características del poder es su capacidad para tener la información más importante en el momento más oportuno, ¿sí? Y esta información, cuando la tiene, poder representarla de la manera más clara, precisa y exacta posible. Ese es, digamos, la meta de todos los que trabajamos en los sistemas de información. Y cuando hablamos de sistemas de información, no solamente nos referimos a lo geográfico, sino también, claro, tiene que estar lo geográfico, pero también en un ambiente socioeconómico e incluso político. Las fotografías que aquí les presento a los compañeros son dos imágenes, dos secuencias de momentos antes de un bombardeo a Japón, en donde arriba, en la imagen de arriba, se ve un grupo de fotointérpretes alineando mosaicos fotográficos, eligiendo pares estereoscópicos fundamentales para que abajo los intérpretes de mayor experiencia puedan, lamentablemente en este caso, revisar en dónde puede tener más impacto un proyectil y generar la fragmentación más grande posible. No todo es uso negativo, también hay usos positivos, como es el caso de todo lo que tiene que ver con el suelo.
La cartografía es un arte y es una ciencia a la vez, eso es lo bonito. La clasificación, como lo decía Pavel, tiene figuras ilustres como Dokuchaev y Jenny, relativamente recientes. La cartografía también tiene sus figuras, como por ejemplo Pitágoras, Eratóstenes, Ptolomeo. Yo no sé si sepan que, por ejemplo, cuando llegó Cortés, Moctezuma le regaló un mapa a Hernán Cortés del Golfo de México, inscrito en tela, y fue uno de los primeros mapas que se tuvieron aquí. Esto es algo que yo no sabía, lo revisé hace poco. eh, en el National Geographic de 1932 viene esa cita, y ahí la pongo. Entonces, la cartografía es una excelente manera es ciencia porque sintetiza el conocimiento del planeta en general, y es arte porque tiene la facultad de que puede difundir rápidamente esa información a las masas, ¿sí? Entonces me parece que la clasificación de suelos ha mejorado mucho, pero necesita asirse, necesita embonarse mejor con el tema cartográfico. Y cuando hablo de cartografía, ya no me refiero a esos mapas solamente impresos, sino me refiero también a los sistemas de información avanzados, de los cuales vamos a hablar en una pequeña parte en esta plática, para poder entender el alcance que tiene la información de suelos, el grado de importancia que tiene. Hacer evaluación de suelos es crucial. Es crucial en cuatro grandes áreas de conocimiento y de problemas reales de la humanidad. El primero es la seguridad alimentaria, es decir, la productividad, producir más a menor costo ambiental, y sobre todo atender a las poblaciones más vulnerables, que son los rurales, la gente del medio rural, sobre todo en las zonas secas. Está también la evaluación para evaluar la biodiversidad. Está también, incluso se ha generado una convención especial para la biodiversidad, como también se ha generado una convención especial de Naciones Unidas para la lucha contra la desertificación. Entonces, aquí entran los temas de erosión y otros temas muy complejos que, si bien la clasificación no los aborda de manera frontal, puede abordarlos de manera lateral a través del uso adecuado de los sistemas de información. Y un fenómeno reciente que también tiene su convención, incluso su panel intergubernamental, es el fenómeno del cambio climático. En estas cuatro áreas es donde se mueve toda la información de suelos, así que ya en sí mismo es una fuente importante de datos y de conocimiento. En esta plática, vamos a llamarle así, vamos a tener dos etapas, dos cosas que quiero presentarles. El primero es una breve retrospectiva de lo que ha venido siendo la cartografía en México y de lo que pensamos, tenemos esperanza, pueda llegar algún día a ser. Y en segunda fase, en segundo término, vamos a presentar las reglas específicas de edición cartográfica de acuerdo a la escala del paisaje. Aquí vamos a hacer revisiones de algunos conceptos importantes como es escala, como es paisaje. Entonces, quiero que vayan preparando sus preguntas. Por favor, si puedes apoyarme, Luis, para que no sean preguntas solamente de Zoom, sino también de Facebook. Es muy importante para mí la retroalimentación. Entonces, empecemos con el primer tema, la primera parte de esta plática, diciendo que un perfil de suelo, que todos sabemos lo que es un perfil de suelo, pues podrá tener una excelente descripción, estar lleno de propiedades físicas, químicas, tener dimensiones bien estructuradas y medidas, pero si no tiene una ubicación en el espacio, no deja de ser simplemente un mero punto aislado, un dibujo que podría ser parte de un croquis simple, de un esquema, de una idea, de un boceto, pero como tal, esto se descuidó mucho
recientemente, estoy hablando de hace una, 2 décadas todavía, no existía una concientización de todos los especialistas a nivel de instituciones públicas o de instituciones privadas por georreferir bien sus sitios de información, ¿sí? Y cuando hablamos de georreferir, no solamente hablamos del posicionamiento en el eje de la latitud, longitud y altitud, sino también en la fecha y en la hora incluso, ¿sí? Porque hay ciertos sistemas de información satelital que para ellos es necesario saber la hora para tener un check-in de efemérides más preciso. Entonces, un perfil como tal no tiene ninguna, tiene poca información, está muy aislada, se va a quedar aislada. Si este perfil de suelo entra dentro de un espacio tridimensional, que estamos hablando de la longitud, latitud y la altitud en sus diferentes formas de representación a través de toda la gran cantidad de proyecciones que existen, de todos los datums elipsoides que existen actualmente. Cuando ya tenemos ese punto inserto en esa red de espacio geográfico, entonces ya se convierte en una entidad. Mientras tanto, no. Cuando ya tenemos esa entidad geográfica y tenemos no solo uno, sino varias entidades geográficas asociadas, relacionadas, podemos estar hablando ya de que existe un transecto de información que en los términos de sistemas de información constituye una línea, ¿sí? Entonces ya podemos extrapolar en la medida de lo adecuado. Voy a explicar más adelante cómo es lo que pensamos que es lo correcto para el fenómeno de la extrapolación, de la propagación de datos. Entonces, en este caso, cuando ya tenemos una línea, un transecto de información, estamos hablando de una entidad también geográfica, pero mucho más avanzada. Ahora, seguimos avanzando y ese conocimiento que tenemos a través de los perfiles individuales y de los transectos, ¿sí? Nos da información para empezar a segmentar polígonos, que no es una cosa que las matrices de información, ¿sí? En un ámbito de teoría de ecosistemas o de ecología de paisaje, vendrían siendo las matrices, es decir, aquellas superficies que controlan la mayor parte de los procesos que ahí se desarrollan, ¿sí? En este caso, yo les estoy anexando un ejemplo donde hay 3 matrices de información. Cada polígono, el amarillo, corresponde, por ejemplo, a un determinado grupo de suelo, podría ser el B a otro grupo de suelo y el C así. Entonces, este es el nivel de información de un mapa. Todavía no hablamos de un sistema de información. Esto se puede derivar a través de un sistema de información geográfico, pero solamente tenemos como salidas de información estos mapas. Este es el nivel que ya se tiene, que INEGI ha liberado en los años anteriores. Y lo que se intenta en el futuro es lo siguiente. Se intenta que no solamente se mejore la escala de la información, sino también se mejore mucho la resolución de la información. Si esto mejora, si estos SIGs ya se empiezan a convertir, si estas mapas se empiezan a convertir ya sistemas de información, al menos a nivel básico, podemos ya detectar no solamente las matrices de esos paisajes, sino también voy a poner aquí, no sé si me puedas confirmar si se ve el apuntador láser. Sí se ve. Perfecto. Entonces, si ustedes ven en la anterior imagen no había nada, solamente matrices. En esta imagen ya empiezan a haber parches, que son, por ejemplo, inclusiones de suelo. Suelo que puede ser completamente diferente, pero de que debe mantenerse ahí por su importancia. Por ejemplo, un histosol, un leisolístico, etcétera. O pueden ser variantes de la misma matriz que tienen una diferenciación y que tienen una importancia dentro de la ecología. Entonces, estos parches que están aquí ya pueden referirse, ya pueden entrar dentro de un sistema de información. Aquí también lo que estamos viendo son corredores. Estos corredores pueden ser corredores culturales,
digamos, por ejemplo, carreteras, líneas de comunicación, donde se afectan donde hay obras de infraestructura, o pueden ser también corredores naturales. Esto es, por ejemplo, corrientes de agua, o pueden ser simplemente ecotonos de vegetación, ¿sí? Ustedes saben que la vegetación no empieza y termina abruptamente, sino que hay siempre una mezcla. También en los suelos existe esa mezcla. A esta mezcla se le llama intergrados, ¿sí? Y más adelante, en el tema de las asociaciones, vamos a explicar estos intergrados, cómo tienen efecto, ¿sí? Cómo deben de tomarse en cuenta para generar esas asociaciones. Entonces, cuando ya tenemos la capacidad de ver con mucho detalle estos corredores y parches, pues ya estamos teniendo entonces un sistema de información más completo. Y es lo que pienso tienen ahora orientado en el INEGI, ¿sí? Bueno, tenemos aquí un avance, entonces vamos a explicar un avance de lo anterior. Ya no tenemos un nivel SIG básico, vamos a irnos a un nivel SIG intermedio. Este SIG, pues ya tienes aquí en un año determinado una condición de suelos, por ejemplo. Tienes aquí regosoles que están digamos que en transición con los arenosoles. Por eso hay una transición de regosol arénico, ¿sí? Y también aquí tenemos un cambisol aledaño que tiene una inclusión de un cambisol sódico, ¿sí? Esto se mapeó, por decir, en el 2010. Pero si tenemos la información del 2020 y podemos establecer qué cambios existen a través de la ayuda de la clasificación y de la observación, no solamente de insumos satelitales, sino insumos de radar, insumos, todos los sensores remotos, pero también principalmente la observación directa visual. Entonces podemos saber, por ejemplo, en este caso, si ustedes notan, esta área, ¿sí? No estaba aquí antes, es una nueva área, y eso nos está indicando que hubo avance de la arena está invadiendo esta unidad, y entonces estamos observando un avance posiblemente en la desertificación, o sea, hay mayor desertificación, y estos fenómenos tienen que tener un indicador medible, ¿sí? Un indicador en el tiempo y en el espacio, para poder entonces hacer evaluaciones correctas. En el caso de la unidad de suelo, si ustedes notan aquí, este parche que ya no es un cambisol éutrico, sino es un parche más sodificado, cambisol sódico, en 10 años aumentó en otras partes de la superficie de esos cambisoles. Entonces estamos teniendo ahí un fenómeno de degradación química, porque estamos observando que hay una mayor superficie con problemas de sodicidad, ¿sí? Intuiciones o inferencias elementales como las que yo les estoy platicando son las que se deben de medir precisamente, ¿sí? O sea, no basta con enseñar un mapa y decir, ya tengo una idea de cómo es el territorio. Lo que es importante es medir los cambios, ¿sí? Es medir los cambios para entonces tomar acciones, y es precisamente el sentido de la evaluación, ¿sí? Por eso me voy a enfocar mucho también al concepto de evaluación, porque muchas veces lo confundimos con medición, con caracterización, con cualquier cosa, pero la evaluación tiene su concepto propio. Bueno, entonces, cuando ya tenemos este SIG intermedio, ¿cómo podemos tener ahora más avance en esto? Bueno, esto todavía está lejos de presentarse en México, pero estamos hablando de que esa lejanía es relativa, porque si las instituciones de verdad quieren dejar el pasado cartográfico y enfocarse en el futuro de la información, de los sistemas de información avanzados, deben tener equipos heterogéneos, equipos de especialistas de muchas temáticas, no solamente edafólogos ni expertos en clasificación de suelos, sino también informáticos. Deben de tener, por ejemplo, diseñadores, por ejemplo, es muy importante la semiología, la comunicación. Entonces, aquí, por ejemplo, la diferencia entre un SIG avanzado y un SIG intermedio, de acuerdo a lo que yo conozco y en lo que he visto en muchos centros avanzados de información,
es de que los SIGs avanzados es prácticamente lo mismo, pero tienen la facultad de buscar por sí mismos, ¿sí? Y chequear esa información, ese análisis de datos dentro de servidores que no sean los propios, ¿sí? Es decir, si alguien está evaluando la desertificación y lo quiere hacer no solamente su máquina, sino lo quiere hacer en la máquina de otro país con condiciones similares, puede conectarse fácilmente y tener acceso a esa información. Y no solamente información de suelos, sino información de vegetación, de agua, de rocas, e información sobre todo de aspectos antropogénicos, que son en este tiempo, me parece que en mucha de la superficie terrestre tienen más impacto que los clásicos factores formadores del suelo. Entonces, este ya es un nivel de monitoreo avanzado, pero como dijera el antiguo locutor de Televisa en Siempre en Domingo, aún hay más, todavía hay más sorpresas en esto de la información. Miren, yo no sabía al principio si compartir con ustedes la siguiente lámina, pero me parece que es necesario porque si no va a ser muy difícil en otro momento o vamos a tener que esperarnos más tiempo. Miren, hasta aquí pensamos que sería lo mejor, ¿no? De tener un SIG avanzado. Pues no. Los SIGs avanzados, en cierta manera, ya están en configuración, no en México, pero sí tenemos SIGs bien avanzados o sistemas de información, digamos, avanzados en Nebraska, en Brasil, en la Embrapa, en el Instituto de Tecnología Tropical, Agricultura Tropical, en Kenia. Tenemos también en los centros de investigación de Jordania, por supuesto en el ISRIC de los Países Bajos, también tenemos en China y en el CIRO de Australia. Pero el asunto es que estos sistemas de información no saben o quizá no pueden hacer nada más bien debido a que la mayor parte de sus procesos los hacen en nube. Entonces hay sistemas de información realmente avanzados y ahí es donde está el poder, en donde estos Web Cloud Service se apropian de manera legal, ¿sí? De estos datos, digamos, en algún tipo de convenio y pueden pues beneficiarse en una pequeña parte a los usuarios de la información, pero sobre todo a los grandes especuladores de la información. Un ejemplo de esto, muy, muy notable, fue el Global, o es el Global Soil Map, que dividió en una matriz muy gigantesca de datos en el planeta, y a cada kilómetro cuadrado le asignaba un costo de información, ¿sí? Entonces, hasta ahí lo dejo, pero quiero que lo conozcan para que sepan que cada dato que nosotros levantamos en un sitio puede estar presente en los sistemas de información más avanzados. Entonces, por lo menos, la moraleja es de que al menos pongan su nombre, ¿sí? Siempre que hagan un levantamiento de suelos, por ejemplo. Muchas veces ponen solamente el nombre de la institución, pero legalmente esto no tiene ninguna garantía de que no se vaya a usar, sino aquí tiene que haber una entidad moral, no solo moral, sino también física. A nivel internacional la legislación es así, de propiedad intelectual. Ustedes tienen que marcar su dato con su nombre. Y un dato, para que sea dato, debe de tener no solamente un atributo de suelo, sino también una fecha y un espacio determinado, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo les quise compartir en lo que tiene que ver con la parte de toda la importancia de la información del suelo, que no solamente el suelo es importante para cuestiones ambientales, no solamente es importante, y es creo lo más importante, pero no solo es eso, para la gente como la que ustedes ven aquí en la fotografía, gente de izquierda a derecha de Nigeria, en medio de China y Siria, que son productores que dependen de su tierra para la alimentación de sus familias. Entonces, no solamente es importante la información de suelos, sino también es importante para la generación de productos que puedan realmente ayudar al planeta. Y estos, lamentablemente o convenientemente, solamente pueden ser desarrollados por
por las empresas que tienen esa capacidad, paradójicamente. Estos ejemplos, por ejemplo, déjame ver si aquí me está estorbando un poquito esto, aquí ya. Las fábricas microscópicas de nitrógeno. Esto lo está desarrollando VAB y se trata de generar fertilizantes que aporten nitrógeno a las plantas, pero sin la liberación del óxido nitroso, ¿sí? Entonces, está en fase ya de aplicación y es muy interesante que nuestros datos, el de todos, siempre que esté en la nube, va a tener alguna aplicación para eso, ¿sí? Otro ejemplo muy importante de la importancia de evaluar los suelos es, por ejemplo, un proyecto que está llevando Kernza, que se trata de mejorar genéticamente algunas leguminosas, algunos pastos, para que tengan raíces más largas y puedan de esa manera absorber o retener o fijar carbono o nitrógeno de manera más eficiente. Y también tenemos ya saben ustedes que la palma de aceite tiene muy mala fama porque pues gracias a los nuevos cultivos de palma de aceite se ha hecho una deforestación increíble, ¿sí? En Campeche, por ejemplo, se han hecho deforestaciones de hasta de 10,000 hectáreas en un solo tajo, ¿sí? Entonces, se están tratando de hacer versiones sintéticas de aceite a partir de fermentación microbiológica con agentes de algunos o muchos provenientes del suelo. Esto lo está desarrollando Biosciences. Y finalmente, pues la especulación de los bonos de carbono en el tema del cambio climático. Sí, eso es una realidad. Estos sistemas de información avanzados que les platico, no solamente revisan un sistema de información ajeno, sino revisan todos a la vez, cruzan información y dicen, hay congruencia, no hay congruencia, adelante, vámonos para allá. Y entonces el que tiene la mayor información es el que tiene el poder para decidir el próximo paso a la monetarización del carbono. Entonces, vamos a entrar con este tema de la evaluación, pero sin antes vamos a tratar de explicar. Estuve documentándome desde Wikipedia hasta la revista Nature, Science, estuve en varias revistas y traté de extraer un concepto que se nos adaptara a lo que estamos haciendo los edafólogos. Entonces, la evaluación es determinar sistemáticamente a través del método científico un valor numérico, un símbolo o algo, un valor o un juicio de valor, que es todavía más importante y es el fin último. Un juicio de valor se refiere a decir va bien, va mal, palomita o tache, pues vamos adelante o paremos hasta aquí y revisemos, ¿sí? Ese es un juicio de valor. Entonces, esto se hace para identificar el avance y los cambios necesarios que se deben de tener para alcanzar un objetivo. Por ejemplo, la evaluación de la erosión, por decir, la evaluación de la salinidad y otros procesos de degradación o de acumulación, por ejemplo, de materia orgánica. Entonces, evaluar sí es cierto, es medir en un primer paso, pero es para tener un juicio de valor, ¿sí? Esa es la principal característica que tiene la evaluación. Por eso no se puede, por eso no es un sinónimo evaluar y medir, evaluar y con clasificar puede ser, y eso es pero, por ejemplo, con caracterizar no, ¿sí? Y etcétera, nos seguimos así. Vamos a mostrarles, les quiero mostrar este ejemplo para que comprendamos más bien el fenómeno, el concepto de evaluación. Y voy a apoyarme en esta gráfica que recientemente estamos haciendo para la FAO en un proyecto para determinar el potencial de almacenamiento de carbono en las tierras secas. Ustedes observen aquí dos líneas horizontales, la línea azul, ¿sí? Y una línea verde. La línea azul significa la cantidad de carbono original que tienen las tierras secas en este momento, con un cambio de uso de suelo totalmente reciente, ¿sí? O sea, es un cambio reciente, estamos hablando de que reciente para nosotros es un año, ¿sí? Entonces, en un año ha caído muchísimo
la cantidad de carbono, ¿sí? Pero este es, por ejemplo, miren aquí la diferencia entre el límite de este polígono rojo y el límite de esta línea azul. Esa diferencia es lo que ha caído en el contenido de carbono cuando nosotros metemos prácticas convencionales. Por decir, que no hacemos labranza, que no alimentamos el suelo con abonos orgánicos, ¿sí? Por ejemplo, que tenemos una labranza, no solo no hay barbecho, sino que tenemos una labranza muy intensiva, ¿sí? Con subsoleadoras, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Que hay una desviación estándar muy grande, ¿sí? Y esa desviación estándar se debe precisamente al efecto del suelo, ¿sí? Hemos evaluado que los suelos arcillosos en general, los suelos que tienen poca erodabilidad, están de la línea hacia arriba y que a pesar de que tienen una práctica intensiva, ¿sí? Convencional, tradicional, llamémosle así, pues mantienen su carbono o incluso van ganando naturalmente más, ¿sí? Esto también lo observamos de este lado por ejemplo, en el caso de los suelos que fueron transformados a praderas, ¿sí? Estas praderas, si ustedes notan aquí, por ejemplo, esta línea negra representa la desviación estándar. Estar sobre la línea verde, que es la línea base nativa de carbono de una vegetación nativa, nos indica que ese suelo no solamente se recuperó de esta caída del verde a donde inicia el polígono, sino que puede incluso volver a tener el mismo stock de carbono o superarlo. Y esto se debe a las propiedades del suelo específicamente, algunas propiedades que le dan esa facultad natural. Entonces, hacer evaluación de suelos es muy interesante para saber en dónde los productores agrícolas o pecuarios deben enfocar su atención o deben de transformar primero que nada y dónde las políticas de Estado deben de estar presentes para decidir qué suelos sí pueden estar sujetos a cambio y recibir compensaciones a través de programas como PROGAN o PROCAMPO y dónde no. Entonces, esta es una manera de ir evaluando dónde está tu terreno, en qué prácticas tienes y cuánto es lo que a final de un periodo, por decir de 10 años, que es cuando ya se nota el efecto de las prácticas no convencionales, entonces si estás en los límites o si estás abajo de lo que es los umbrales, ¿sí? Ese es el concepto de evaluación que quiero manejar aquí y vamos a proceder ahora a la siguiente lámina. Vamos a ver. Bien, hasta aquí hemos terminado un recorrido muy rápido de lo que es de los croquis a los sistemas de información. Me gustaría que si hay alguna pregunta o si tú consideras que podemos avanzar, porque me gustaría al final desarrollar más que preguntas y respuestas, discusiones, porque viene la parte más directa, ¿no? De lo que es el tema, ¿no? Que estoy presentando. Entonces, por lo menos si hay alguna pregunta por ahí, para dar un pequeño espacio. Perfecto, sí. Tenemos ya 4 personas que tienen algunas preguntas. Comenzó con la de Odette Margarito Ramírez, que nos preguntan, ¿qué especialistas están avanzando en el campo de software de excavación y SIG avanzado tanto en México como en el resto de Iberoamérica? Bueno, esa la vamos a contestar. Adelante, que veamos las láminas que vienen de escalamiento. Sí. Muy bien, entonces nos vamos con Arturo de la Cruz, que pregunta, bueno, en la actualidad, para un seguimiento de los cambios de uso del suelo, ¿cuál sería la escala cartográfica adecuada? Bueno, aunque lo vamos a ver también, pero yo pienso que la escala cartográfica adecuada debe ser mínimo 1/20,000. ¿Sí? Hablando en términos planimétricos. Si hablamos de sistemas de información avanzados, estaríamos hablando de unidades geográficas o de volumen determinado. Pero para hacerlo más llano, más simple, la respuesta es 1/20,000, lo que realmente nos garantiza que ciertos cambios de uso de suelo son válidos. Y vamos a hablar más adelante de un concepto que se llama falacia ecológica, ¿sí? Muy bien, y bueno, tenemos una que
son varias preguntas en realidad, de Rosa Sánchez. Eh, ¿Cómo saber identificar hasta dónde cambian las propiedades del suelo para que el producto final, el mapa, quede lo menos cerrado posible a una escala detallada? Bueno, uno tiene que saber los principios, fundamentos cartográficos para evaluar, ahora sí vemos, hasta dónde nuestro producto puede representarse. Dependiendo de la calidad y cantidad de nuestra información, es el producto que vamos a esperar. Más adelante, cuando veamos la parte de escalamiento, vamos a ver que, por ejemplo, es muy importante tener no solamente perfiles de suelo, sino también es muy importante tener evaluaciones de transectos y algo que se llama monitoreo, reporte y verificación de datos en áreas representativas de los paisajes más representativos de una región. Entonces, todo esto tiene que ir conectando, ¿sí? Lo importante es comenzar en el punto más bajo del escalamiento, en el más, digamos, en el más detallado, que es el perfil de suelo, ¿sí? Y de ahí nos vamos a ir en función a nuestra cantidad y calidad a revisar esta parte, ¿sí? Entonces, más adelante vamos a abundar en eso. Ok, y ya por último, igual de Rosa Sánchez, geoforma, vegetación, altitud, uso del suelo. De esas, ¿cuáles serían las variables más confiables desde el uso de insumos cartográficos? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Claro, que bueno, pone primero algunas opciones: geoforma, vegetación, altitud, uso del suelo. ¿Cuáles serían las variables más confiables desde el uso de insumos cartográficos? Bueno, es que nosotros tenemos que partir no de los insumos que tengamos, sino de la realidad del paisaje. Eh, una de las diferencias más notables que he encontrado entre el enfoque, digamos, y, ¿cómo lo podría decir así?, de la escuela inglesa y de la escuela latinoamericana, una de las principales diferencias que he visto es que nosotros esperamos que alguien produzca datos para que entonces nosotros adoptemos como válidos esos datos y podamos hacer inferencias sobre una realidad que sería más bien la realidad de la persona o de la institución que nos da esos datos. Pero ahora, por ejemplo, estoy desarrollando algunas cosas en las que ok, Natural Resource Conservation Service, tienes la información, pero es simplemente es una información más. Nosotros tenemos que ir a campo y saber, mediante el manejo de varias escalas, cuál es la que va a representar mejor nuestra información. Y entonces, cuando sabemos qué escala es, ya empezamos a observar de que vamos a necesitar ciertos insumos y entonces sabremos pues, si tenemos limitaciones o podemos seguir adelante. Pero yo no podría dar una, una afirmación tan categorizante, sino más bien decirles de que se tiene que revisar todo, ¿sí? Y puede hacerse de manera sistemática, empezando con los factores más estables, que son los factores geomorfológicos, y yendo en transición con llegar hasta los factores más inestables, que es la actividad humana y la parte hidroatmosférica, ¿sí? Que es muy dinámica, pasando antes por la vegetación. Entonces, más adelante, cuando revisemos el concepto de paisaje que viene en 3 láminas, vamos entonces a ver para un caso específico, porque los casos varían muchísimo, esta respuesta, ¿sí? Ok, entonces vamos a avanzar en la parte de las reglas de edición cartográfica. ¿Qué es el paisaje? Bueno, una definición también combinada ahí entre todas las fuentes de información, es que es una entidad espacio-temporal integrada relativamente homogénea, ¿sí?
pero con fisonomía diferenciable, es decir, podemos establecer visualmente un paisaje de otro y entender que hay diferencias, ¿sí? Aunque existan sus particularidades de transiciones. Pero estos paisajes tienen una expresión morfológica propia y funcional que no se da por la suma de los factores formadores, sino por la interrelación, la dinámica de interrelaciones entre los factores. Es decir, pueden haber factores, todos los factores del mundo, pero no pueden tener una fuerza en el suelo y no estar suficientemente desarrollado. O puede existir la dominancia de un factor, sobre todo, por ejemplo, los geológicos, en el caso, por ejemplo, de los ferralsoles, y determinar un grado de complejidad muy fuerte en el perfil. Entonces, el paisaje es múltiple y hay que conocer no solo sus componentes por separado, sino cómo estos interactúan entre sí. Veamos esta imagen. Esta imagen la tomé en 2016 cerca de Oruro, en Bolivia, con un dron. Era para otra cosa, pero nos va a servir mucho. Ustedes observan aquí un paisaje relativamente homogéneo. Tenemos por acá, voy a usar el apuntador, tenemos una matriz bastante clara de una zona con pendiente de plano ondulado que se extiende hasta esta región. Y esto que vemos aquí, que es un cambisol esquelético, rúdico también, tiene mucha pedregosidad encima, ha sido despojado de esas piedras en el lugar donde se han establecido áreas de cultivo. Esto es lo que técnicamente es un parche, ¿sí? Esta es la matriz y este es el parche. El parche porque es una variación de la matriz que puede uno diferenciarla visualmente. Y tenemos un corredor aquí, si ustedes lo notan, un corredor que es cultural, antropogénico, pero que no solamente divide la matriz, sino que no solamente divide la imagen, sino también el flujo de energía que existe entre, por ejemplo, los microorganismos, desde los más primitivos hasta los mamíferos, y establece una división y empiezan a haber ya diferenciaciones, ¿no?, en el paisaje. Si ustedes notan, hay una parte más baja, una parte aluvial, fluvial, perdón, más baja, y noten ustedes, por ejemplo, una inclusión de un afloramiento rocoso tipo monolítico en esta región. Si nosotros hacemos un rayado del paisaje, vamos a obtener esto, ¿sí? Vamos a obtener matrices, la primera matriz, la segunda matriz, una tercera matriz aquí en la parte fluvial y una cuarta matriz, porque esta se extiende hasta otras regiones. O sea, no es una inclusión, tal vez es más bien una matriz. Pero también observamos parches por actividad antropogénica. Esto es un calificador ántrico. Esta parte también que está afectada, que no tiene calificador, pero es una erosión inducida por el ser humano para extraer algún material. Y existe entonces una serie de combinaciones que ya podemos decir, este es un paisaje con matrices, con parches, con corredores. Aquí es donde nosotros vamos a observar y decir, bueno, la primer matriz depende del relieve, por supuesto, pero también hay un factor de vegetación. La vegetación entre la matriz 1 y la matriz 3 es diferente, ¿sí? Esto se debe quizá a que el factor hidrológico aquí es especial y aquí no tiene ese efecto, ¿sí? En el tema climático, pues todo está sujeto al mismo clima, no hay una diferenciación. Por ejemplo, un gradiente altitudinal tan fuerte que nos pueda indicar un cambio abrupto de temperatura. Estamos hablando aquí de una zona semiárida, pero templada en general.
Entonces es más difícil un gradiente térmico aquí en este lugar. Esto, por supuesto, es totalmente geomorfológico, este afloramiento. Y entonces ahí vamos viendo la importancia de cada factor, ¿sí? Dentro de un mismo paisaje. Me doy a entender. Entonces, es esto lo que tenemos que analizar. Tenemos que analizar primero la realidad y después, a partir de la realidad y de nuestra capacidad de observar y de diferenciar lo que nosotros percibimos diferente, entonces vamos a empezar a aplicar lo que nos explicaba Pavel sobre las leyes geográficas del suelo, que regularmente son excepciones a la ley, ¿no? Son muchas excepciones porque nosotros aquí mismo encontramos dentro de la matriz 1 suelos que tenían algunos otros suelos enterrados, ¿sí? Y bueno, en esto de la ciencia del suelo, ustedes saben, hay suelos enterrados y suelos poligenéticos. No era el caso de tanta poligénesis aquí, pero sí había casos de suelos enterrados relativamente. Bueno, entonces, ahora, la escala, quiero seguir hablando de la escala porque es lo que menos le prestamos atención, ¿sí? Cuando nosotros hacemos nuestros proyectos, decimos, la información de INEGI es a escala 250,000 y ya, eso es todo lo que... Y no, hay que fundamentar por qué estamos haciendo un estudio en nuestra parcela, si la escala 250,000 nos va a ser funcional en nuestra parcela, o necesitamos además hacer un escalamiento y bajar ese nivel de información, aumentarlo para tener el detalle necesario. Entonces, la escala geográfica se refiere a las dimensiones espaciales, temporales, cuantitativas o analíticas usadas para medir y estudiar cualquier fenómeno. En términos llanos, cada objeto de estudio necesita definir en qué escala es posible que se maneje esa variabilidad, ¿sí? Para así entender mejor las características y propiedades del objeto de estudio, ¿sí? Entonces aquí me invita a la reflexión de que los que somos amantes de la clasificación, muchas veces llegamos y observamos el perfil y no hay otra cosa más que ver que el perfil, pero nos olvidamos de que hay que ir a caminar a 300, 400 metros, cuesta arriba, cuesta abajo, para ver las transiciones y revisar cómo son esas transiciones a través de una ayuda satelital que ahora cualquier smartphone lo tiene, y poder entonces definir si donde estamos parados es realmente, primero que nada, un sitio representativo, ¿sí? Porque esa es la parte de la importancia de estos conceptos, ¿sí? Bueno, vamos a entrar ahora sí en materia de lo que preguntaba la señorita y decirle que, porque preguntaba, por ejemplo, los fenómenos de recursos naturales, ¿no? ¿Cuál era la primera pregunta? ¿Me puedes repetir, perdón? Sí, Hablaban de fenómenos de recursos, de los fenómenos, cómo pueden representarse, pero antes había una pregunta. da un segundo y te la vuelvo a decir. Era... Se me perdió un poco entre las demás No te preguntas, preocupes, pero... búscala mientras yo explico esto. Mira, Ok, lo que ustedes están viendo en pantalla es los 6 tipos de escalamientos en los que normalmente nos movemos los edafólogos, a partir del conocimiento de un perfil de suelo a una escala 1 a 1, ¿sí? Primero hay que notar que un perfil de suelo que tiene máximo un volumen de 4 metros cúbicos está representando una hectárea que tiene 10,000 por 10,000 por 10,000 veces más, ¿sí? Y entonces cuando vamos a ver, pues pareciera suficiente que en INEGI hemos producido, y digo hemos porque también yo le he sudado la gota gorda en las excavaciones, se han producido cerca de 70,000 sitios. Es impresionante el número, pero hay que revisar que esto aún no da la capacidad para transferir la información a nivel parcelario, por ejemplo. Sí, a nivel de una escala de reconocimiento, por supuesto.
Pero entonces aquí es donde empezamos a ver las diferencias de las escalas, ¿sí? Y vamos a comenzar de atrás para adelante. Las escalas globales, estamos hablando de áreas, polígonos que tienen más de 10,000 kilómetros cuadrados, se hacen a escalas de 100 millones para arriba. En estas escalas, la WRB marca reglas específicas para la construcción de leyendas de mapas. Y la WRB tiene influencia no solo en la parte de los mapas globales, sino también en los mapas exploratorios y en los mapas de reconocimiento. Estos mapas son los que en nuestro país, en México, se han desarrollado de manera recientemente más intensa, sobre todo la escala 250,000, ¿sí? Estamos hablando de 625 hectáreas. Si hablamos de una unidad de 625 hectáreas, pues es difícil que podamos ahí meter, por ejemplo, un fenómeno de desforestación, porque muy pocas unidades de 625 hectáreas van a ser deforestadas, al menos en un periodo de un año. Es difícil, sí, es posible, pero no va a ser el denominador común. El denominador común es de que se tale una parcela o un espacio aproximado entre 5 y 10 hectáreas, ¿sí? Es el promedio de la deforestación en México anual, digamos a nivel parcelario. Entonces, en México utilizamos las escalas de semidetalle, de reconocimiento y de semidetalle, reconocimiento y exploratorio. Estas son nuestras 3 escalas mexicanas, ¿sí? Estas 3 es conveniente que se le dejen al INEGI, porque el INEGI tiene la fuerza suficiente para poder, y la logística suficiente, la estructura adecuada para llevar a cabo estos detalles, estos levantamientos. Pero este detalle, el que estamos ahorita en la escala 1/20,000, yo recomendaría que fueran las instituciones educativas, porque se requiere un esfuerzo más amplio de análisis. Y no se diga en el alto detalle, ahí se utiliza las herramientas de análisis numérico de manera preponderante, ¿sí? Algo que quise mostrar, y no sé si tengas ya la pregunta. Sí, Ok. la pregunta, la vuelvo a repetir, era ¿cómo geoforma, vegetación, altitud, uso del suelo? ¿Cuáles serían las variables más confiables desde el uso de insumos cartográficos? Bueno, eso es un juicio de valor, pero lo voy a hacer. Seguramente tengo aquí algunos compañeros de INEGI, no les va a gustar, pero es que es lo natural. Las variables, por ejemplo, la vegetación, quizá está muy subestimado representarla en una escala de 250,000 porque se puede representar en una escala mucho más detallada, pero es una variable bastante segura, es una variable que podemos consensuarla al menos, porque la vemos. La parte hidrológica superficial también. Estas variables son muy seguras, pero no en todos casos son la principal variable a considerar. Estas variables generalmente cambian más calificadores que grupos de suelo. La mayor parte de los grupos de suelo cambian, a excepción, claro, de los suelos orgánicos, pero la mayor parte de los cambios y de los grupos de la determinación de los grupos de suelo parte de procesos lentos. Y esos procesos lentos son más que nada asociados a la gravedad, ¿sí? Y al clima. Entonces, esta parte ya entra una incertidumbre alta, porque tener mapas geomorfológicos, primero que nada en México, pues todavía tenemos áreas de oportunidad fuertes, pero sí tenemos información geológica bastante confiable. Y lo puedo decir porque incluso más confiable que la parte de vegetación, es a lo que nos quería llegar, pero bueno, tenía que decir, la geología, a pesar de que no se ve, es estable, no se mueve tanto. Entonces, si tú haces una buena caracterización y vas a campo y utilizas bien tu tiempo de campo, vas a tener información más representativa, ¿sí? Y sucede lo mismo, quizá cuando en la parte meteorológica con respecto al clima, aunque sea muy variable, pero si tienes instrumentos y si tienes unidades de monitoreo
hidrometeorológico. Nosotros aquí hemos tenido experiencia en Florida en ese aspecto, de que es muy segura la predicción, ¿sí? ¿Ya? Hemos tenido alguna retroalimentación con el Centro Nacional de Huracanes y muchas cosas de las que hay temor, por ejemplo, las inundaciones, las mareas altas, más altas de lo normal, hay mucha predicción acertada. Entonces las incertidumbres cada vez son menores, ¿sí? En este caso, pues esa es la respuesta que le podría dar a la compañera, ¿no? Esta lámina la quise presentar para que tuvieran ustedes una idea de cómo es la diversidad, ¿no? En la parte de la escala y también mostrarles este concepto que se llama falacia ecológica, que, que no es México, pero sí, digamos que a nivel mundial, por asunto de escasez de recursos y algunas veces por protocolos ya muy viejos, tratamos de que a partir de información 250,000 podamos inducir procesos, por ejemplo, erosivos, procesos de cambio de uso de suelo a escalas que realmente son más detalladas. Entonces, es muy difícil que a través de un mapa 250,000 podamos hacer alguna indicación parcelaria. Quizá vamos a tener más predicción, mejor certidumbre si lo hacemos a un nivel estatal, subnacional o nacional. Pues es válido también, o sea, para eso son los datos precisamente, para que diversas escalas en la toma de decisión también tomen sus respectivas decisiones. Entonces, yo no juzgo, incluso considero muy adecuada la información de INEGI en la escala referida, ¿sí? Pero es un error, incluso una falacia, tratar de estimar la deforestación a partir de mapas de usos de suelo a 250,000, por ejemplo, ¿sí? Y entonces esta información que nosotros a la vez tenemos una cultura en la que decimos, es oficial, venga para acá y entra a nuestra base de datos y ya sacamos nuestras matrices de información y nuestras conclusiones, pues es una incertidumbre que se viene arrastrando desde el inicio del proceso. Por esa razón, yo quería poner esta información y hacer hincapié que la mayor aportación que va a tener en la institución en la que yo participé es la información de campo, la información de perfiles. Creo que es un tesoro lo que se guarda en INEGI y ojalá que vuelvan las épocas de seguridad en el país para que se pueda desarrollar de nuevo levantamientos masivos. Pero si no la hubiera a corto plazo, para eso están las universidades y para eso están, porque pueden capacitar a los productores, que los productores pueden hacer sus evaluaciones en sus parcelas y entonces el nivel de seguridad en el traslado de los especialistas o de las personas que hacen esto, pues ya es diferente, ¿no? Yo creo que siempre hay alternativas para mejorar la información. Otra falacia también que hay es que, si bien es cierto que los perfiles tienen información muy precisa, es una falacia individualista decir que a partir de un cierto conjunto de perfiles podemos hacer reconocimientos nacionales. O sea, que a partir de 100 o 1000 sitios de estudio de erosión podemos determinar cómo es la erosión del país. O sea, eso no es posible. Esto sé que no es muy agradable de escuchar, pero es que se necesita entender que esta construcción de conocimiento cuesta mucho, ¿sí? Hay una inversión muy grande para hacer esto. Debe haber una inversión muy grande para generar esta larga historia de pérdidas y ganancias en el suelo y en los portadores de este suelo, que son los productores. Bueno, seguimos adelante. La escala tiene 3 propiedades que van a definir, por ejemplo, las asociaciones de suelo o las leyendas que se van a utilizar. La primera es la extensión, resolución y nivel. La segunda es la jerarquía y dependencia escalar y la tercera es la unidad de área modificable. ¿A qué se refiere extensión? Bueno, por ejemplo, hay fenómenos como el cambio climático que no se pueden medir a nivel local. Tiene que existir un área muy grande, global,
casi de todo el planeta, para poder entonces entender cómo es el fenómeno, ¿sí? Ese es lo que se refiere a la extensión. Antes de pasar a la otra, ¿me puedes decir, Luis, qué tiempo me queda para planificar mejor las siguientes láminas? Claro que sí, es la 1:20 y tendríamos hasta 20 minutos más o menos para Ok, que voy sea a una tratar cuenta que rápida. en 5 minutos se pueda ver. La otra es la resolución. Hay fenómenos como la deforestación que se pueden ver muy bien a escalas 20.000. Acá, estas zonas pues ya estaban deforestadas. Aquí se tomó un estudio entre el 2007 y el 2014. Estas áreas ya estaban deforestadas desde antes. Estas son las nuevas áreas de deforestación, algunas más que otras. Esto no se puede revisar a escalas 250.000 porque para empezar, aunque te metas a 100.000, es muy difícil de ver. El ojo humano tiene sus limitaciones, ¿sí? Pero si partimos de irnos de una 20 hacia arriba, entonces sí podemos construir mapas que puedan darnos una idea de dónde está la deforestación, en este caso en el estado de Chiapas, y en dónde todavía hay áreas de conservación. Vamos a la siguiente. Algo que no escuché en la plática anterior, pero creo que lo tengo que retomar, lo podría retomar, es que la WRB, alguien preguntó la diferencia entre WRB y Soil Taxonomy. La Soil Taxonomy es un sistema impresionante, detallado, pero tiene una gran desventaja, que no puede integrarse fácilmente, porque es un sistema más, no es un sistema universal, sino es un sistema dicotómico. Esto significa que posiblemente yo esté en un error, ¿no? Pero hay un experto en Soil Taxonomy que me pueda contradecir. La WRB, les explicaron a ustedes, tiene grupos principales de suelo y tienen calificadores principales y calificadores suplementarios. Están todos en el mismo nivel, así que ustedes pueden tomar todos los que existan siempre que no haya antagonismo. De tal manera que pueden mezclar unidades de muy bajo nivel con unidades de alto rango. Y eso es interesante porque se va creando una jerarquía inclusiva, que a la larga se convierte en una jerarquía constitutiva porque genera su propio espacio de información y nos da elementos para evaluar mejor los suelos, ¿sí? Porque lo que necesitamos nosotros es saber tener estándares de referencia y decir, este es mejor, este no, y así. En cambio, hay otros sistemas que dicotómicos en el que, por ejemplo, si tuviera QP1, pero también tuviera QS2, o sea, un calificador suplementario, ya no lo podría tomar, porque en el sistemas dicotómicos tú tomas el que viene y todo lo que esté dentro de ahí, lo que te vaya diciendo la clave, ¿sí? Pero en este caso es un sistema y podemos utilizar eso. Entonces hay que aprovechar la WRB. No significa que la Soil Taxonomy esté mal, significa que funcionan en ambientes diferentes. Rápidamente, las reglas para crear leyendas de mapas de suelos. Primero hay que identificar lo que es nuestros suelos dominantes, codominantes y asociados. ¿Recuerdan ustedes en la gráfica, en la ilustración que vimos de Bolivia, que había matrices bien establecidas, ¿sí? Y había matrices que podían separarse claramente para no tener un conflicto de más de dos matrices en la misma unidad, pero teníamos suelos asociados, que eran variaciones, parches dentro del mismo paisaje. Entonces, primero nosotros debemos identificar cuáles son nuestros suelos dominantes, codominantes y asociados. Y esto es una función de la extensión escalar. Es decir, un suelo dominante es aquel que tiene más del 50%, ¿sí? Generalmente son matrices. Y los suelos codominantes tienen entre 25 y 50 y los suelos asociados tienen entre de 5 y 25. Luego, cuando ya tenemos bien identificados dónde están nuestros suelos dominantes, codominantes y asociados, la WRB sugiere que nosotros establezcamos 2 dígitos para el suelo dominante y todos los, bueno, la mayor parte de dígitos posibles para describir cuáles son las características de los calificadores.
No da el WRB una idea precisa, una expresión precisa para saber cuántos calificadores va a haber en los suelos condominantes y asociados, pero menciona que pueden ser pocos o ninguno. Entonces nosotros nos vamos con ninguno, porque lo ideal es tener en una unidad cartográfica la menor cantidad de información posible, ¿sí? Porque si estamos poniendo 8 grupos de suelos en una unidad, entonces es un hecho que necesitamos mejorar la escala, ¿sí? Eso es a lo que yo me refería con el paisaje. Luego, ustedes noten aquí la misma escala que teníamos acá. Vemos que la base referencial mundial tiene su área de influencia entre estas escalas, entre 250 y 1 millón. Ha generado para estas áreas específicamente reglas para decir cuántos grupos, por ejemplo, en este caso, en más de 10 millones es un grupo, en más de 5 millones, entre 5 y 10 millones son 2 grupos de suelos, haciendo énfasis en el calificador más importante del primer grupo, y así nos vamos secuencialmente hasta la 250,000. Ahí utilizamos nosotros 2, 4, 6, 8, 9, contando el más, 11, 12, 14 dígitos. 14 dígitos son necesarios, según WRB, para encajar en las unidades edafológicas, ¿sí? Ahorita vamos a ver si es cierto que se pueden poner. Tenemos además de esto, permíteme. Lo que sigue ya son recomendaciones de nosotros, ¿sí? Si vamos a seguir con esta tendencia, a niveles de detalles más finos, podemos meter ya fases de información, que significa limitaciones, limitantes principales, salinidad, sodicidad, etc. Y si nos vamos más atrás todavía, a escalas, por ejemplo, entre 10,000 y 20,000, ya es necesario un nivel adicional al que tiene WRB, un nivel no solamente técnico, sino un nivel de conocimiento local. Ahí yo propongo que la clasificación campesina, por su detalle, que nadie puede competir con el detalle de un campesino que nos diga dónde está el límite de su suelo, eso no lo vamos a ver nunca en una imagen de satélite, a menos que sea un cambio abrupto, ¿no? Pero no es así siempre, en el 90% de los casos. Pues estas clasificaciones pueden darnos información también rica y pueden estar insertas en ese nivel de escala, que a la vez va a estar alimentando la congruencia de las escalas menos detalladas, que son en las que sí tiene influencia WRB. Y llegamos a las escalas más detalladas, que son escalas parcelarias, en donde ya la verdad no tiene caso hacer sistemas de clasificación más que como mero deporte, porque ahí ya tenemos que desarrollar la parte de la cartografía digital, ¿sí? Y meter valores cuantitativos. Ahí ya es un asunto de que no solamente es suelo, sino son todos los temas que puedan encontrar, desde productividad, área foliar, etcétera, todas las variables que ustedes puedan notar en lo que se le llama la agricultura de precisión. Entonces tenemos dos polos, el análisis numérico parcelario, que es ahí donde se deben enfocar en primera instancia los pedometristas, ¿sí? Por supuesto, pueden entrar en cualquier escala, pero tienen que primero demostrar que en estas escalas de trabajo pueden desarrollarse mapas estables, ¿sí? Predicciones creíbles, ¿sí? Consensuadas. ¿Para qué? Para avanzar en el siguiente nivel. No se puede empezar a decir, no sirven los mapas de criterio de visual y solamente el análisis numérico, el kriging es el que va a decir cómo se distribuye el carbono global, el carbono a nivel global. Eso no es así simplemente. Entonces, la propuesta de un servidor es que cada grupo de especialistas trabajen en sus áreas de mayor influencia y haya un área de transición en la que puedan unirse, intersectar experiencias e ir desarrollando productos que vayan autocalibrándose y siendo, digamos, de una manera más iterativa, ¿no? En su operación y funcionalidad. No es no quisiera, yo admiro mucho a la gente que sabe análisis numérico, pero
tanto los edafólogos, es una autocrítica, nos ensimismamos en nuestros conceptos y no permitimos que otros especialistas vengan a hurgar en nuestras áreas de conocimiento, como también los informáticos o los expertos en matemáticas tienen la obligación de acercarse con los que han entendido o entienden mejor los procesos de formación y empezar a interactuar, ¿sí? A iterar. Bueno, lo que observamos en pantalla son voy a presentar tres láminas a diversas escalas del mismo lugar. Esta es como se ve una escala 1.000.000. Esta es como se ve la escala 250.000, que ya tiene aquí, ustedes ven, información a WRB, y la escala a 50.000. En todas no hay problema con el granulado, es decir, en todas las escalas la información de suelos puede salir sin problemas. En el primer caso, las escalas 1.000.000 tienen actualmente 10 dígitos. Subirlas a 12 no creo que sea problema porque no saturarían los mapas. En el caso de la escala 250.000, tiene 22 dígitos, es decir, hay un excesivo uso de dígitos en la actual clasificación de INEGI. Creo que han trabajado demasiado y creo que es justo de que reduzcan esos dígitos. Les va a favorecer mucho en el tiempo. Y en la parte de las 50.000, de la escala 50.000, pues aunque esta escala ya no se hace, pero debería hacerse o incluso más detallado, aquí todavía queda mucho por llenar, ¿sí? Entonces, la viabilidad es que sí hay viabilidad para meter esas reglas de asociaciones por el número de dígitos. Finalmente, para terminar, voy a comentarles de manera muy rápida cuáles son las sugerencias para asociar las claves cartográficas. Primero que nada, sugerimos utilizar tramas en los mapas para eliminar por default muchos calificadores que tienen que ver con limitantes físicas y químicas, ¿sí? Esto nos va a ayudar mucho y le va a dar un sentido de estética también al mapa. Si ustedes notan aquí hay fases, por ejemplo, aquí hay una fase lítica y una lítica profunda, ¿sí? Acá, por ejemplo, lo mismo. O sea, hay maneras de cómo simbolizar esos calificadores y ya por lo menos descontamos muchos y reducimos el riesgo de duplicidad también. La otra es, cuando ya tenemos nuestro conjunto de datos, nuestro conjunto de grupos y de calificadores, pues vamos a tener cuidado porque hay asociaciones que son restrictivas y hay asociaciones que son permisibles, aunque específicas. Y hay otras que son múltiples, pero de forma transicional. Explicamos con un ejemplo de cada uno. Por ejemplo, los arenosoles. Los arenosoles, como decía Pedro o Pavel, no recuerdo, hay suelos azonales que no tienen desarrollo, ¿sí? Y estos suelos azonales pueden estar asociados con casi todos los grupos, ¿sí? A través de sus integrados, como el arénico, ¿sí? Pero en general pueden tener contacto con casi todos los grupos porque hay arenosoles en todos los ambientes del mundo, no solo en el Sahara, también hay en el Himalaya. Luego, estos son suelos azonales. Los vertisoles, por ejemplo, los vertisoles tienen una posición relativamente estable en el paisaje y tienen, de alguna manera, con mucha confiabilidad, intergrados a través del horizonte vértico con otros grupos de suelos, como es el caso del calcisol vértico, el ubisol vértico, el cambisol vértico, feosem, castañosem, solonchac y planosoles, por ejemplo, que son los más. Un caso de restricción son los leptosoles, los cuales no pueden estar asociados o no deberían estar asociados con cementaciones extrañas como las cementaciones de yeso o las cementaciones de calcio, a menos de que se trate de una zona tipo Cuatro Ciénegas y vaya, no haya recursos para mapear esto a una escala más detallada de 50.000, ¿no? Pero en general, las rocas pues tienen su ambiente y rocas y cementaciones se sugiere separarse, ¿sí? En esta imagen, por ejemplo, recomiendo
que para evitar esas asociaciones erróneas, primero establezcan cuáles son los grupos de suelos en una catena, digamos, o en un perfil estratigráfico o en un perfil de desarrollo de suelos edafogenético, y veamos, por ejemplo, esta es una lámina de Aguascalientes. Tenemos los regosoles y leptosoles en las partes más altas, aunque también tenemos en las pendientes pronunciadas e incluso en las zonas planas que tienen alguna erosión, pero no tenemos en las zonas planas que tienen más acumulación que erosión, ¿sí? Son más residuales acá también. Entonces, el castañocén prácticamente no lo vamos a ver, o sea, no sería lógico verlo acá arriba. Entonces, no podemos tener una asociación castañocén, ¿sí? Arriba de la meseta con un leptosol. A lo mejor abajo sí, pero arriba no. Entonces, yo sugiero es hacer este tipo de diagramaciones para tener control sobre qué grupos puedo asociar y cuáles definitivamente no puedo asociar y tengo que separar, ¿sí? Incluso hay separaciones que no pueden estar directamente puestos entre de sí. Los ejemplos son bastantes, no me quiero detener mucho en esto, no terminaría. Esta es una lámina para la parte de las elevaciones de la sierra, por ejemplo, una sierra baja, una sierra alta, hay una transición más estable, pero estos diagramas son muy importantes para entender cómo vamos a asociar nuestras claves. Y por último, por ejemplo, este es un suelo muy difícil, que muy pocos entienden. Oye, estoy correcto, me decían mis compañeros, y yo también preguntaba, ¿no? Les preguntaba, oye, ¿será nitosol? Y bueno, ya hasta que vemos de que el nitosol es un suelo con asociaciones bien específicas basadas en el origen y la forma del relieve, y que dependiendo del origen, por ejemplo, en este caso, puede ser rico en rocas ricas con ferromagnesianos, o puede ser, por ejemplo, rico en basaltos, o dependiendo si son ricos en piroclastos o en limos, o en calizas, perdón, es la asociación que se va a dar de esos suelos con otros grupos, ¿sí? Entonces, hasta aquí creo que es correcto dejarlo. No voy a, esto se los voy a poner después, y a los que gusten, explicado de forma más, eh, más detallada. Es simplemente una gráfica para entender cómo se distribuyen los suelos en diversas ecorregiones del mundo que están en determinada altitud y clima en el mundo. Y finalmente quiero terminar esto, antes de las preguntas, con esta reflexión de Trimble and Crossan, que revisé en Science para el año 2000. Dice, ninguno de los problemas ambientales puede ser racionalmente abordado hasta conocer sus verdaderas dimensiones en el tiempo y el espacio. Problemas ambientales como la erosión, por ejemplo. El uso acrítico de modelos, y no se habla solamente de modelos pedométricos, sino de modelos numéricos, sino cualquier tipo de modelo que no se juzgue, que no se consensue, sea consensuado, es inaceptable como ciencia y es inaceptable como base para políticas de Estado. Entonces, con esto concluyo, y si puedes, pasamos a la parte de preguntas para que no nos coma el tiempo, ¿sí? Claro que sí, muchas gracias. Pues directamente, eh, Odette Margarito Ramírez, nuevamente la pregunta que me había dicho que te guardara para el final. Ay. ¿Qué especialistas están avanzando en el campo de software de excavación y SIG avanzado, tanto en México como en el resto de Iberoamérica? Bueno, en el software de excavación no lo puedo decir, porque es un tema muy vedado acá en Estados Unidos. Pero SIGs avanzados, mostré una lámina en donde colocaba, por ejemplo, en Sudamérica, Embrapa, tiene liderazgo, el ISRIC en Países Bajos, aunque Japón no esté, pero también tiene mucho liderazgo en la Agencia Espacial japonesa, que tiene un módulo especial para eso. Y por supuesto en Estados Unidos participan dos entidades fundamentales de gobierno, el Servicio de Natural Resource, el Servicio de Conservación de Recursos Naturales, y la Universidad de Columbia, ¿sí? Ahí es donde veo que existe una calidad de trabajo en este sentido.
En México, curiosamente, me decía, me decía una vez mi hija, ¿qué país, dónde te gustaría ir? Le digo, pues a mi casa, porque creo que es la que menos conozco. Le digo, en México solamente tengo ciertas referencias. Yo los recomendaría, por ejemplo, en el INEGI, tanto con edafólogos como con otros desarrolladores. Jesús Argumedo en la parte de, él entiende suelos y entiende esto de los sistemas avanzados, sistemas de información avanzados. José Luis Ornelas, también, mi ex jefe. Él incluso está trabajando en un área que se le llama, es un cubo de datos, y ahí tratan de meter también la parte de suelos. Y todos los especialistas de INEGI también los puedo recomendar porque en mayor o menor medida tienen un conocimiento local de sus zonas muy fuerte y creo que les pudieran ayudar. En materia informática, recomendaría, por ejemplo, gente de la Conavio, si te conozco, y en las universidades, por supuesto. Voy a tener que acercarme más a las universidades en México para revisar esto, ¿no? Y dar una respuesta más específica, pero a nivel gubernamental, que es el área donde más participé, creo que la CONAFOR también tiene algunas propuestas, pero no en suelo, sino más bien en temas forestales. Pero la CONAVIO y el INEGI es donde más recomendaría por lo pronto, ¿no? Ok. Por su parte, Carlos Mestanza de Lima, Perú, nos Mm. pregunta, ¿hay alguna regla o sugerencia para pasar de escala a resolución para la cartografía de suelos? Eh, Hay dos maneras. La más sencilla es la transformación directa, ¿no? Y decir, bueno, tenemos en escala 1/250,000, que es la que hacemos en INEGI, tenemos una unidad recordemos que cada centímetro de mapa es 2.5 kilómetros. Entonces tenemos un área típica, promedio de 625 hectáreas. Sería nuestra área mínima teórica cartografiable. Pero en las resoluciones, la radiometría nos dice que podemos ahí, por ejemplo, utilizar sensores MODIS a 250 metros y y que ya agrupados nos van a dar una buena coordinación con esta área mínima. Incluso Landsat, por ejemplo, también puede ser a 30 metros, a 10 metros, la parte eh, ¿y qué otro? Spot también tiene muy buena resolución, ¿sí? Y bueno, en fin, hay muchísimas herramientas digitales para poder no solamente convertir la información, sino también para almacenar la información o representarla, que es lo que me preguntan, entiendo. Es una conversión matemática simple, pero esa es la primera vía. La segunda vía, recuerden, es revisar las imágenes, revisar nuestro fenómeno y entender a qué resolución es la mejor, ¿sí? Y los recursos que tenemos para ver si podemos alcanzar esa resolución que técnicamente sí sea viable. ¿Sí? Ok. Por su parte, Héctor Moreno nos pregunta, ¿a qué escala podemos hablar de unidades homogéneas de suelo para clasificarlos o caracterizarlos? ¿O no tiene que ver porque son más importantes los factores formadores en otro sentido? Bueno, él se respondió a sí mismo Sí. correctamente. Eh, en realidad tú puedes encontrar arenosoles tan extensos que te cubran una carta 10,000 en el desierto del Vizcaíno y ser relativamente iguales en una parte, y en otra, en el mismo tipo de clima, encontrar al menos 12 tipos, ¿sí? Encontrar, por ejemplo, en Guerrero Negro yo encontraba solonchaks pétricos con gleisoles húmicos extremadamente cassistosoles, ¿sí? Que estaban en la parte de la orilla del mar, y con regosoles obviamente arénicos y arenosoles. Entonces, y eso entre muchos otros que ahora no recuerdo, leptosoles también. Entonces, me parece que, las, que el suelo es diferente y que no
no perdamos de vista que no es la escala, pues, o sea, sino la escala es una forma de entender el fenómeno, pero no, primero definamos la escala y después vamos a ver qué entra en la escala, ¿no? Yo creo que él se respondió muy bien. Los factores formadores son impredecibles, no tienen palabra de honor y podemos encontrarnos muchas excepciones a la regla, inclusiones, y eso es lo que yo creo. Muy bien. Y también Héctor Moreno también pregunta si podría hablarse de nivel de muestreo para detallar las propiedades de un suelo a una escala específica. Más bien es una solicitud. Si usted pudiese hablar del nivel de Sí, muestreo que se requiere miren, una para de las detallar las cosas propiedades de un suelo a una escala específica. originalmente yo tenía pensado que esta plática iba a ser para los que iban al concurso de evaluación, al concurso de suelos en Glasgow. Después ya entendí que era más pública y por eso el día de ayer me puse a transformar la presentación. Pero sí, hay una tercera parte que quise abordar, por tiempo no lo pude hacer, pero era cómo recomendar mejor que los levantamientos para la evaluación salgan mejor. Una de las cosas, y voy a tratar de resumirlas, es primero, eh, nosotros cuando llegamos al sitio, nos vamos directo al perfil. Entonces, hay que caminar desde antes y hay que informarse desde antes todo lo que esté documentado en relación a esa región. Segundo, hay que ser muy observadores y si vamos en equipo, darle la oportunidad a todos que expresen lo que observen, ¿sí? Y es fundamental que entre todos separen el perfil correctamente porque esa es la mayor parte de la incertidumbre, la separación. Concentrarse en esos límites en los 20 centímetros, sobre todo, eso es fundamental. Eh, Evaluar el color es, por ejemplo, muy importante y no se le debe de dar, tú haces este color, el otro hace otro horizonte y este aquel. No, una persona debe hacer todo de una capa, por lo menos. Lo ideal es que sea una sola persona, pero si tienen que trabajar en equipo, lo ideal es que sea una persona por horizonte. Luego, entender que pueden encontrar la excepción a la regla siempre, así que es mejor empezar a analizar si hay un mólico y si hay un árgico. Y a partir de ahí ya vemos qué más hay, ¿sí? Y ya se me olvidó la pregunta, dímela de nuevo, por favor. Perdón, creo que No, no pasa nada. me emocioné demasiado, yo creo. Pero ya estaba básicamente ahí, con lo que comentó, ya la tenía casi resuelta. Era si podría hablar del nivel de muestreo para detallar las propiedades de un suelo a una escala específica. Ah, sí, no la tenía nada contestada. Mire, otra cosa, es fundamental que no solamente sea cantidad de perfiles, sino que esté en el lugar correcto, que esté en la parte más representativa de la unidad. Hay que caminar por eso. Y después, cuando ya se tienen recursos, establecer mallas de control, de tal manera que nos sirve esto para la parte estadística después. O sea, hacer muestreos dirigidos, especializados y muestreos sistemáticos un poco más rápido. Y no solamente hacer muestreos al suelo, sino hacer muestreos a la vegetación, al agua, en el mismo tiempo y en la misma región. Y algo muy importante que no se hace en los levantamientos, consultar a las personas. Si tú consultas al productor, él te va a dar la historia que muchas veces por la inexperiencia o porque el suelo no manifieste esas propiedades, no puedes entender. Entonces el productor te va a decir, sí, aquí lo fertilizaban hace 20 años, muchísimo, muchísimo, y le metían este fertilizante, por eso es que le da todavía esa reacción, ¿sí? Entonces, es eso. Permítame un segundo. Ay, perdón. Ya. Ok, entonces esa es la parte que sí me gustaría que observáramos para que tuviéramos mejores levantamientos y poder tener información más consistente. Perfecto. Y por último, Laura Ramos nos pregunta, ¿dichas recomendaciones podrían aplicarse también a los mapas en GeoServer
¿O sería mejor unificarlo con otros servicios de datos digitales? Bueno, volvemos un poco al tema, ¿no? De los servicios de... Hay servicios de almacenamiento, servicios de sharing. Eh, yo creo que lo mejor es que ustedes tengan control sobre su propio sistema de información en primera instancia. Y cuando lo tengan bien revisado, aprender a establecer comunicación con otros servicios que tienen capacidades de representación digital o tienen facultades para compartir información con otros usuarios terceros, ¿no? De tal manera que ustedes tengan mayores datos. Pero tienen que tener sus datos muy bien categorizados, muy hechos con metadatos fuertes para que este proceso sea más rápido, ¿no? Y puedan tener esas ventajas que sí existen a través de lo que menciona la compañera. Perfecto. Pues bueno, por parte de los participantes, en realidad lo que resta son muchas felicitaciones. Se les hizo muy interesante la plática. Le mandan saludos desde Aguascalientes, Bolivia, Perú, España. Ah, mire, Sí, pues yo los saludo entonces, igual desde aquí de esta hermosa ciudad, Madeira Beach. Se extraña mucho la cultura, la cocina sobre todo, pero pues quien nace para andar de pata de perro, creo que pues en este caso estoy feliz, ¿sí? Y yo les agradezco mucho. Fue un gusto también retroalimentar las preguntas interesantes. Por favor, si les puedes mencionar mi correo electrónico después, voy a dejar activo el de México para que tome 1 o 2 días para responderles con la mayor calma y precisión posible y que tengan y que aprovechen este tiempo, ¿no? Porque el tiempo es muy importante. claro que sí. Pues nosotros estamos elaborando justo más materiales. Tenemos el correo electrónico de todos los que se inscribieron al curso. Entonces podemos Mm. dejar la información ahí directamente por correo para que quienes tengan el interés pues puedan ahí acercarse. Y pues bueno, nada, nuevamente un agradecimiento por la disposición, por acompañarnos, por todo lo que nos compartiste. Creo que todos se van muy gustosos de la charla, se llevan experiencias nuevas y consejos muy importantes. Entonces, siguen llegando felicitaciones, no paran. Pues Eh, yo agradezco mucho y créeme que no es sencillo, honestamente, andar husmeando en los terrenos de los eruditos de clasificación y tener la fortuna de haber estado con ellos físicamente, con Pavel y con Pedro, que los conozco hace 10 y 20 años respectivamente. Me han enseñado mucho y entonces les agradezco mucho no solo a la sociedad y a ustedes por invitarme y al público, al auditorio por recibirme, sino también a gente como ellos, como Norma, que fue de las primeras que me brindó la oportunidad de empezar a interactuar con otras sociedades no gubernamentales, sino más académicas. Y también quisiera tener la oportunidad para agradecerle a José Luis Ornelas, que me toleró muchísimos años, porque ser especialista en INEGI pues requiere dedicación al trabajo y no es fácil tolerar a alguien que pues que se salía, ¿no? Del redil siempre, pero le quiero manifestar públicamente mi agradecimiento, así como a John Hempel, que no pudo recibirme en Estados Unidos porque él falleció, pero eh, que por él estoy aquí, ¿no? Entonces, fue uno de los, digamos, de los que me convencieron. Y pues bueno, nada, que se la pasen bien todos y pues un abrazo, ¿no? Muy grande. Para allá. claro que sí, pues bueno, entonces solamente como anuncios generales para los asistentes que están aquí viniendo al curso, recuerden mañana acompañarnos, tenemos más sesiones, igual quienes tienen dudas ahí como sobre el registro, recuerden que cuando ustedes se enlazan al Zoom, automáticamente están ahí registrándose, los tiempos en los que están y eh, nada, cualquier duda y todo, estamos al pendiente en Facebook, estamos al pendiente en Zoom y nuevamente, gracias por su asistencia. Nos seguimos viendo el día de mañana. Hasta luego.